Se dice que uno siempre vuelve a donde fue feliz, pero el lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. El lugar feliz de muchas personas de la generación de los 90s es Pokémon. Con una cantidad inconmensurable de contenido, entre juegos, animes, películas, cartas, apps, peluches de Dito, máquinas de rayos X, monedas conmemorativas, cafeterías, mermeladas, macarrón con queso, ukeleles, galletas, perfumes, lentes, calzones, vitaminas, sopa enlatada, catsup. En fin, Pokémon estaba en todas partes. Y sigue estándolo, solo que la Pokélocura por una sola franquicia fue distribuyéndose a otras poco a poco. Hoy en día, la franquicia ya superó la marca de los 25 años, y se encuentra establecida en tantas áreas que sus ganancias la convierten en, indiscutiblemente, la propiedad intelectual más redituable de todos los tiempos. Y aunque esté en toda clase de productos, inició su vida como una franquicia de videojuegos, la cual tiene una premisa muy sencilla: atraparlos a todos. O bueno, al menos así se vendía al principio cuando la cantidad de Pokémones no pasaba de 400. Con cada nueva generación de Pokémon, más criaturas llegaban a nuestros registros y nuevas regiones eran presentadas, inspiradas en regiones de Japón y, eventualmente, otros lugares del mundo como Nueva York, Francia o, próximamente, España y Portugal. Sin embargo, algo empezó a suceder y se volvió notorio con el paso de los años. Al ser una franquicia multimillonaria, requiere de lanzamientos anuales para poder mantenerse en la conversación de una manera imparable. Así es, lo oyeron aquí primero. Pokémon es el Call of Duty y el FIFA de Nintendo, hasta cierto punto. Eso sí, Pokémon quizás no termina destruyendo a 15 estudios de desarrollo para poder lanzar un juego al año. En cambio, la calidad de los títulos empezó a sufrir poco a poco. Un juego como el remake de Xenoblade Chronicles, por ejemplo, no es el más vistoso, esto debido a la falta de potencia del Switch. Sin embargo, logra destacar con su estilo artístico y con el detalle colocado a pesar de esta falta de potencia. Pokémon Espada y Escudo, en cambio, son juegos que se sienten vacíos en los espacios que llamaron áreas salvajes, y generaron controversia al no tener ambientes de calidad o ni siquiera todos los Pokémones existentes a la fecha, a pesar de haber realizado estos cortes o sacrificios en el desarrollo. Del lado de los sistemas de juego, a pesar de tener ciertas mecánicas que simplificaron el camino de una persona a seguir para convertir a su equipo Pokémon en un grupo de criaturas competitivas, empezó a mostrar su edad. Con cada generación desde la sexta se ha implementado una mecánica distinta para variar las batallas, pero el esquema o esqueleto sigue siendo prácticamente el mismo desde la cuarta generación. Teniendo esto en cuenta, la serie necesita un cambio considerable, y si sabes que habrá una novena generación de juegos Pokémon, también sabes sobre el juego que en mi opinión inició el cambio que tanto necesitaban estos monstruos de bolsillo. Porque sí, a veces no hay que volver a los lugares que nos hicieron felices, pero ¿qué pasa si regresas a ellos antes de haber ido? Es momento de hablar de Pokémon Legends Arceus, un juego que muestra el futuro en el pasado. Soy Luis, hablemos de juegos. Como mencioné anteriormente, Pokémon se volvió una máquina finamente preparada para lanzar un juego nuevo al año. Para lograrlo, empezó a lanzar remakes de generaciones pasadas entre casi cada generación nueva. Así, no te ves obligado a crear nuevos Pokémones y simplemente puedes recrear ambientes preexistentes y adaptarlos al hardware del momento. Después del lanzamiento de Espada y Escudo, un remake de la cuarta generación, Diamante, Perla y Platino, estaba en el horizonte próximo, y después del lanzamiento del DLC de la octava generación, todo indica que este remake era el siguiente juego en el horno. Sin embargo, el anuncio de una serie de remakes que serían desarrollados por terceros llevó a la revelación de que se crearía otro juego, un pre-make, tomando lugar en Hisui, una versión antigua de Sinnoh, región de la cuarta generación, Pokémon Legends Arceus. Aunque el tráiler inicial se veía un poco sospechoso, el concepto es prometedor. Una aventura en un mundo Pokémon antiguo en el que la frontera no había sido dominada por el ser humano. El concepto de capturar Pokémones es incluso algo novedoso y nada común como nos es explicado en la introducción de cada título. El tiempo pasó y, después de casi un año, el juego llegó a anaqueles físicos y digitales. Sin decir más, quedó claro que el juego era novedoso y dejó a muchos esperando más. ¿Por qué? Sencillo, es un cambio, y en el caso de una franquicia con más de 10 años sin modificaciones considerables, un cambio es precisamente lo que hace falta para permitir la reinvención de mecánicas que otras personas han incluso perfeccionado. Hace años, recuerdo haber visto un video de un demo que mostraba un supuesto mundo 3D con Pokémones en las praderas y pastos, recorriendo y huyendo de los entrenadores en potencia. Para mí, este concepto y ver el anime de Pokémon era poder llevar alguna clase de realidad a ese ideal, el de un mundo con humanos y criaturas fantásticas respirando y conviviendo en armonía. A pesar de las limitaciones del Switch, Legends Arceus es el primer título que me hace sentir esa fantasía como una realidad en aquello que juego. Respecto a historia, este juego es básicamente un anime isekai. Oh, por Arceus, desperté en un mundo Pokémon antiguo y solo tengo un teléfono mágico. Aparentemente, nuestro protagonista viaja al pasado por obra de sepa Arceus quién, y se ve obligado a albergarse en una sociedad que está sobreviviendo al ocultarse de los salvajes e impredecibles Pokémon de la región de Hisui, un sitio que se parece muchísimo a Sinnoh.
Al no ser un mundo cuya existencia gira en torno a la convivencia humano-Pokémon, sino alrededor de la supervivencia del humano en el entorno perteneciente al Pokémon, no somos entrenadores como normalmente seríamos, sino exploradores e investigadores. El famoso Pokédex no existe. De hecho, es nuestro deber y tarea a través del juego ir completándolo para permitir a la sociedad poder entender a los cientos de criaturas que rondan toda la región. Eso sí, cuando no estamos previniendo el apocalipsis causado por los literales dioses Pokémon. En concepto, Legends Arceus no nos hace entrenadores, los combates son muy pocos y no son centrales al juego, nos hace exploradores, aventureros. Al final, creo que se había pasado tanto tiempo en los juegos de la serie como entrenadores, que en ocasiones se perdía el encanto de explorar un mundo que a fin de cuentas es fantástico. En juegos más recientes, los mundos se volvieron simplificados y los espacios que normalmente eran considerados obstáculos o calabozos como cuevas, fábricas o incluso las mismas rutas, eran tan lineales que el encanto de conocer un mundo nuevo o al menos la región novedosa de un mundo nuevo desaparecía. En lugar de estar conociendo algo a nuestro ritmo, el juego nos llevaba de un sitio a otro, de punto A al punto B, con pequeños espacios de exploración intermedios limitados por nuestro progreso en la historia. Es cierto que la historia aquí también nos limita, pero es un hecho que también podemos pasar las horas que queramos en la primera zona del juego, con herramientas de exploración limitadas, y aún así encontrar nuevos Pokémones, objetos y misiones. Hay limitantes, pero no los sentimos a menos que ahondemos a un nivel extremadamente profundo. En muchas ocasiones es el sentir que tenemos la opción de hacer algo lo que beneficia a la imagen de un juego, y este es un claro ejemplo. Ahora bien, no todo es sobre el estilo de juego, porque los juegos son más que solo algo divertido, son algo vistoso que inspira a los sentidos. Tenemos que hablar de Bruno, o bueno, la calidad gráfica, algo que mencioné como deficiente en el lanzamiento de Espada y Escudo. Pues sigue viéndose mal, sí, es la verdad. Afortunadamente, a pesar de no verse tan bien en un sentido de fidelidad gráfica, Legends Arceus tiene un buen estilo artístico y logra hacer un paso en la dirección correcta comparándolo con el título previo desarrollado por Game Freak, encargados de los juegos principales de la serie, como Espada y Escudo y ahora Legends Arceus. A fin de cuentas, hay que hacer lo que se puede con lo que se tiene, pero verdadera y conscientemente esforzarse por generar un producto agradable. Y hablando de algo agradable, quizás ya lo he mencionado mucho, pero el ámbito de exploración y captura de Pokémones es verdaderamente atrapante. Un ciclo que puede dejarte embobado durante mucho tiempo y que logra ser refrescante y necesario. Son pequeñas cosas, pero son tan prácticas que hicieron de mi experiencia algo muy grato. Para tener Pokébolas nuevas solo hay que abrir un menú y crearlas. Si no tienes los materiales, también puedes comprarlas en cualquier campamento y no necesitas ni siquiera regresar a tu base. Para cambiar movimientos no es necesario utilizar objetos como TMs para enseñar nuevos ataques, solamente debemos entrar a un menú y cambiarlos en un destello, un repertorio nuevo de movimientos en menos de un minuto. Las estadísticas de nuestros Pokémones, por ejemplo, no dependen de puntos invisibles que varían en cada caso, son cuantificables e identificables inmediatamente y pueden aumentarse con el mismo tipo de objeto en lugar de 6 multivitamínicos diferentes. En el caso de los Pokémones que requieren de intercambios para evolucionar, también pueden obtenerse en ciertos espacios especiales o evolucionarse con un objeto especial. Sonará tonto actualmente, pero los cables Link no eran tan comunes cuando jugabas Pokémon Azul, Plata o Rubí. Me perdí de muchos Pokémones en mis equipos y todo esto ha cambiado gracias a la implementación de intercambio en línea y ahora incluso objetos que obvian ese requerimiento que existía solo para que se vendieran las dos versiones. Nada de esto era necesario en el sentido estricto de la palabra, porque en sí no es necesario porque hablamos de un videojuego que nunca es estrictamente necesario. Cuando digo que es necesario, lo digo con una buena razón. Eventualmente Pokémon tenía que tomar algún riesgo con tal de cambiar su status quo. ¿Es malo tomar riesgos? Pues sí, estás alejándote completamente de aquello que, sin importar el argumento que tengamos, se identifica como un éxito. Hablamos de la franquicia de entretenimiento más popular de todos los tiempos, y aunque en el campo de los videojuegos no es la número 1, está en la lista de cualquier manera. El cambio no suele ser bueno para aquello que requiere un éxito constante. Va a sonar feo, pero muchas franquicias y series dentro y fuera de los videojuegos se estancan porque es más seguro seguir haciendo lo mismo que afrontar un ángulo o perspectiva distinta con el objetivo de innovar. Sin embargo, resulta paradójico. Si no cambias, eventualmente la gente puede adaptarse de aquello que creas y dejar de consumir tu producto. De ahí la célebre frase, adaptarse a morir. Y creo que es importante no ignorar las posibilidades de cambiar con el objetivo de mejorar. Las películas de Marvel, por ejemplo, suelen tener una fórmula casi inquebrantable. Graciosamente, las películas de esta franquicia que han sido mejor recibidas en años recientes son aquellas que buscaron cambiar la fórmula a su propia manera. Y bueno, tomándolo desde el punto de vista de Pokémon, creo que sus videojuegos sí se encuentran en un proceso de adaptación, o bueno, ¿evolución? Sí.
Es cierto que los remakes de Diamante y Perla son básicamente recreaciones uno a uno de los títulos originales, sin muchos adornos añadidos que pudieran diferenciar el título original de su refrito. Sin embargo, esa fue la jugada segura de parte de Pokémon Company y Nintendo. En menos de un mes y medio lograron vender casi 14 millones de copias. El riesgo tocaba, hasta cierto punto, para Legends Arceus. No puedes saber cómo lo irá un juego que abandona sustancialmente el concepto de base de casi todos los juegos principales. ¿Hay un elemento de certeza al ser Pokémon? Claro que sí. Sin embargo, sigue siendo un cambio que puede ser considerado peligroso para el ejecutivo moderno. El resultado, por supuesto, fue un rotundo éxito. Legends Arceus fue el juego más vendido de su mes de lanzamiento, cuando fue lanzado el día 28, con solo 4 días para venderse. Saber arriesgarse o hacerlo de una forma planeada es siempre una buena idea. Lo más y menos sorprendente del asunto fue que, menos de un mes después, se anunció una nueva generación Pokémon. Como ha sido durante ya 5 generaciones, una región con criaturas nuevas es revelada cada 3 años. El anuncio fue inesperado por tener un lanzamiento de tan alto impacto 31 días antes, pero anticipado en el gran esquema de las cosas. Ahora la pregunta que nos queda es, ¿cambiarán lo suficiente Pokémon Escarlata y Violeta como para sorprender a aquellos que esperan algo novedoso? ¿O seguirán en el cauce lento pero seguro, dejando la innovación para propuestas alternativas? Solo el tiempo lo dirá. Hola, gracias por llegar al final del video. Me tomó tiempo jugar Pokémon Legends Arceus. Seré honesto, Elden Ring y otros juegos chuparon el tiempo que tenía. Pero esta nueva propuesta en el mundo Pokémon era demasiado atractiva como para ignorarla, y terminó siendo verdad. En general, creo que este juego puede entretenerte durante muchísimo tiempo, y si no, por lo menos hasta que salga el siguiente juego de Pokémon en unos 8 meses. Si te gusta Pokémon, pero sientes que la serie ha sido lo mismo durante mucho tiempo, creo que este título puede ser la respuesta a todas tus plegarias. Hoy, además de por supuesto recomendarte Pokémon Legends Arceus, quiero hablarte de un juego bastante interesante, llamado Tunic, disponible actualmente en Xbox y PC. La forma más sencilla de describirlo quizás es el juego que te pintaban en los manuales viejos de Zelda, con un mundo al estilo de la serie de Nintendo y un estilo de juego muy similar a Death's Door, así como exploración de mazmorras y un sistema de aprendizaje de mecánicas bastante especial. Tunic es un juego que logra ser adorable, interesante y mortífero en una sola propuesta. Si el video te gustó, no olvides darle like y suscríbete si no lo has hecho todavía. Dale click a la campanita para saber cuándo saco nuevos videos. Sígueme en Twitter si quieres estar al tanto de las noticias interesantes o recomendaciones adicionales. Dime en los comentarios si ya jugaste Legends Arceus o incluso Tunic. ¿Qué piensas de ellos? Yo fui Luis, nos vemos a la próxima. Gracias por estar aquí.